Capítulo 4. Despierta, ella despierta. Escucho una voz decir, sonaba demasiado lejana. Como vestida, como delante daban vueltas, como espíritu de un intermitente sonido de su eco. Fuera de contexto, todo estaba muerto, terrible, nublaba, pero un voz familiar sonaba a repetir y me despertará, iba a reaccionar y sintió como una viajera kilómetros para aquel y como una enorme distancia lejos, realidad viejo de zona recordita, resoñando grandes despiertos donde se había arena amarillenta, como resonantes de humedad, villabas abonadas donde el interior había cadáveres, petrificación de las posturas más como un anterior milésimo de segundos, pero así como si hubiera transcurrido en cientos de horas, así de relativo de tiempo cuando sumerge de todos los profundos, poco de una forma como si los restaurantes se empezaron a unir, después del tiempo un cuerpo, antes de ahora los percibía como una parte de ella, lo que sentía totalmente adorable, era como sentida, era una sensación de ser egoísta de una negrura abierta de hoja. Primero fue un rostro proceso, de un Tommy que granaba ahí un cesarlo lleno de angustias. De la niña donde estoy me da gusto que hayas despertado. Es un porco. Estaba en las ruinas cercanas de la aldea. ¿Acaso no nos vestimos? Ahora recuerdo un momento me perdí. ¿A quién le ocurre subir este? Volvieron desviar. ¿Sabes tanto tiempo me tardé en encontrarte ahora? ¿Ven cómo están hablando? Se involucró así como un poco se dio cuenta de que había descubierto oscura, llena de poblaciones, cuartos vacíos, salvo balcona rota con la gabria hecha de una ventana como clavos negros, tablones mal puesto por un gris ligero rayo de sol anunciaban que no tardaba a ocultar, pero horrible de un lugar, dijo la niña. Oh, Tommy, todo un sueño extraño. Lo peor de todo es que cuando recuerdo cuando llegué allí, lo importante es como por esos momentos más Bill, que soñé que estaba en una habitación, pero estaba tomada, pintada, tocada, incluso la pintura de fiestas como una brillante luz blanqueenta. Ambiente de todo era una luz de sol. Las velas de fogatas eran fulgor pálido, anintural, la estimada de pupilas. Habitada una mujer misteriosa que advertía sobre algo mi padre. Tommy, tenemos que regresar a la aldea. Por supuesto que tenemos un puesto de ocurrente. Siento de un pasado ayudante levantando Tony piernas. Tommy ayudó a Sella de pie alistándose de un tiempo posible de aquellas ruinas. Había pasado muy oscuro, Tommy joven había sido igual. Hacía su cuerpo aleteando de una manera confundida de unos inclase cubiertos de polvo de telarañas, aquella incontracta bifurcación de momentos. La niña veía una desgastante aparición de rostros grotescos que movían una casi imperceptible con mero imaginación, las espaldas jugaban de formas crueles. Después de haber alucinado, veían dentro de una habitación blanca y por otro demasiado que no había débiles de confundir lo que más llegaba. Estaban llenas de tapices, la recuperación inflamada sobre sus padres, estaban bien, preocupación inflamada sobre mi padre, estaba bien lo que hacía ver una existencia a partir de ahora trataría de tomarse la vida en serio, tener una imaginación profusa, descendiendo la vida sobre un mundo de ya aparte era una parte después de minar recordar el laberinto senderos cruzaron por la amplia estación de muros estucos rojos donde había principios salieron interiormente hacia ella estremeció inusual aquella zona de clima frío en cualquier invierno hubiese algo marcho hubiese de eso según perdería dentro del corazón revolteándose en el espíritu pequeño y color como pulsaban en todo mientras caminaban en el regreso del aldea. Complementa aquella estancia reunida de formas que se encontraba en el jardín frontal de las ruinas debido a las escasas iluminaciones como ahora un aspecto asisténtico artificial. Deprisa, ella Tino Romy. Lo que esperaba llegamos cuando haya anochecido. Hoy más rápida puedo ser un viento de cuerpo entumecido. Sé que tu padre jamás te pegará, pero no te he querido decir. Como el mío de lo decir como todas las referencias de la aldea de la noche. Creo que tuvo que una trama sobre referente en paso de tres en muchos años. Tu padre ha hablado en ello. No, papá, casi nunca he pasado, pero eso de me enojado porque no sé quién. Yo ni dónde voy, ni me ayuda mucho, no sé sentido. Él hace ya imposible que jamás he conocido, auténtico olor de cabeza.
Primero río, gracias Tommy, tuya tampoco es como si tuviera mucha opción sobre elegir en, sabes, una época como consciente. A ver, creo que vinimos de los confines del mundo donde nada es importante, padre, siempre pienso que era un verdadero caballero, tienes que arruinarlo, pero lo soy que lo busco, rescató de las garras de aquel terrible polvaderón de Red, seguir Tony, aumenta sobre prestar ese libro de caballeros, ahora será imposible callarlo. Sin Tommy era un libro gusto mucho mejor, novela ridícula sobre romance, besos, flores y tantos disfrutas. ¿De qué pasa un se gustar leer? También era una buena novela, Caballero de Batalla, en una buena papataviera de esas aperturas. Y ya estamos próximos de llegar, no nostalgia aparte del frío haciendo, incluso como el olor de aceite huele como hubiese quemado, descendieron el conjunto de colinas al otro lado de donde se había salido la niña, vegetación estaba como si hubiera invierno, contracción de una hoja afectándose y algo coincidente como los hechos habrían informado de unas ramas crujidas bajo pies. Cuando llegaron las últimas colinas pudieron en diversas formas del humo que hubieran levantado provenían de la aldea. De la prisa Tony era una noche de lo que a los puedes conocer el viento, pero rápido puedo casi. Estamos allí, pero llegaron el sol y se ocultaba cuando se daba lumen de aceite. Había experimentado, no había estrella por ser sobre el esperento conjunto narraba de unos constantes que estaban de una naranja, solían algunos vilucentes delante de todos los ambos. Destino aceleraron todos los griegos significados hacia lugar donde había toda una extensión como minas tratando de una forma lugar inconsistente, exigiendo de unos momentos de camino que he hecho asistir del estado como en que se había sentido en la presa que imaginaba diferentes escenarios todo deseable cuando estuvieron bastante vio que muchas de las casas estaban ardiendo, numerosos habitantes de humanidad recorriendo desesperados llorando por un rebaño sin pastor, como sospechas confirmaban. Habían algunos cuerpos en los brazos de los familiares, la preguntaban cuando aún hay resucitación, capaces de mujeres, lloraban algunos sobrevivientes, trataban del fuego. En muchas de las cosas que Hitler le llamaba pareció propagarse gracias a la fuerza del viento. Tommy se iba dentro de la miedo, preocupación iba entromeciendo a muchos que habitaban, ni siquiera la percataron de su llegada, quien hicieron tomaron la molestia, haciendo otras cosas importantes y pensar hacer. Ayer corre lo que ves, podía dirección a su lo que Tommy decidió sin vencinar a la niña que estaba meterse sin pie, significaba es terrible escocer todo el cuerpo de la forma de calor que sentía el ambiente fuera lento en la revuelta del niño a su amigo Tony, porque escucharon una voz decir, los chicos voltean a ver a la derecha donde provenía, vieron al padre de Tony que le hacía señas indicando acerca de muchos que corrieron a la dirección. Tony sintió alivio a su madre y su hermana que le estaban sentadas de un suelo de su padre. Al parecer encontraba de sus salvos por los dioses. Bueno, estaba bien, muchacho, terminó lo peor, dijo el padre de Tommy. Su madre y su hermana se incorporaron para abrazar. Está bien, papá, estoy joven. También estaba pasando lleno de estados de las ruinas, dijo así, llamaré el servicio, dijo la madre de Tommy. Lo único que me desprecia, hemos perdido todo, dijo el padre. Nuestra casa ardido de la crecimiento a construcción, papá, dijo Tony. Me alegra mucho que así lo vean, no es como que creyera muchas cosas de valor de todas las formas más verdaderas. Tesoros como aquí conseguimos, ¿sabes? De aquí mi padre preguntó si ya no lo hemos construido, mi padre Tony. Hemos ocupado salvado de nuestros pellejos, que iré. Así yo tengo una terrible como veremos después de la que salió corriendo rápido que podía. Seguida cuando acerca de sus amigos. Cuídala, Tony le alcanzó a gritar a su madre, al muchacho el olor quemado impresa cada vez más en formas como mientras abrigaban en aquella expresión amarillo anaranjado en las llamas que se espantaban como restos en lo que alguna vez había sido un de lo que daba un humano negro que estaba en un lugar. Desde vez como hacía respirar fue difícil. También regresa con una familia, yo estaré bien, dijo la niña. Su mejor amigo era pensar, señorita, era uno de los conjuntos finales. ¿Entendiste? Pero ya estoy como tan, entonces algunas cosas como derrumbó toda. Tú eres mi familia, estoy en la preocupación ante todo. Algunas viviendas parece que están derrumbándose, no creo que resistan mucho tiempo. Trata como imposible quiere mi padre. Lo más importante es momentos de trata de quedarse algunos momentos. Desplazaron al atravesado como cubierta de humo asesina las casas de
Clunce en unos últimos en lugar, una de las más cercanas estaban en la playa, en lo que los muchachos tuvieron contemplar toda la deserción que se había provocado por causa desconocían lo único que impulsaban a seguir adelante, era acercarse de su padre, encontraron vino después de todo, no tenía a nadie, Tommy corría detrás de ella, pero era muy difícil, seguir paso la niña era muy ágil, la escala cabellera plateada, así ella nublaba el aire y había quedado grueso que la ceniza que infestaba el lugar. Nunca Tony la había visto correr rápido de una velocidad sobrehumana, como si ello fuera una fuerza natural. Igual juego de ellos como momento consentía la aldea. Entonces pensó en la clase de adulto convertía a un amigo cuando era mayor que no se le convertía al específico. Quizás sería ser un especial siempre de especial, incluso cuando apenas un bebé padre encontró la orilla del mar. Por supuesto la niña no sabía su origen. Sabía en un secreto petición o cuando por fin llegamos el padre de ella. Esta mantenía una serie código de techo, había sido todo. Por yemas de asesinato, ningún alivio contra de la calma contra la interrupción. La pelea interrumpió de una manera intervención dándole como una patada a la puerta. Entró el huracán, repitió. Furioso, presa de infernable, Tony alcanzó. Un poco después, desconociendo a la niña dulce amable había conocido. Todavía su vida, por lo momento, Tony se figuró una decisión por fuerzas de hielo, como estimulantes de un resultado demasiado confuso, muchacho de presa, imaginación desbordada, puesto de lo que había venido ese día, no quiso aumentar, alucinación segura en este momento en el que delante su situación, las llamas explosiones colocaban lo suficiente cupo del interior, escuchaba ver toda la libra de su padre tirado en el piso, revuelta en las camas de volteadas de las permanencias la silla, pero entonces regado de una superficie no había rastros de una perrita laica, lugar encontrado donde se encontraría una pregunta a la niña, bien sabe su padre se gustó al ayudarla a más necesidad necesario de una sedaría de lo que se halla. Pescadores de un centro de alguien que lo que más que esta persona está desaprensión como costa de un papá asustando lógico lo que sin embargo es tranquila además de todo mi papá es lo extraño quizás padre estaba buscando algo medicamentos vendas heridas tal vez lo que entendió que algunos libros de rotos se perdieron considerando en una precisa precisión no tiene unos absolutos en el EICA. Los amigos salieron, Tommy sintiendo inmediatamente cambio absoluto, apertura dentro de la casa en el aire, sentía los lados y era evidente lo que mostraba era el clima exterior, caminaron, gritaban en el padre hacia ella y de laica porque algunos no tuvieron respuesta, algunas de las casas que estaban alrededor la encontraban vacías, aunque todas seguían libres enseñó que habían sonado la mayoría. A los que formaban aullido escucharon la señora Tremendra gritaba y lo que hacía para que se acerque próximo. Escucharon el caminaba dentro de un círculo que sonaba, embucían de un aumento que encontraban en una cara de padre. Hinchado sin vida tirado en el suelo, Tommy sacando una terrible señalando. Le enseño, tendré que saber hacer muchas cosas, muñecas. Circunstancias hubiera resultado hasta cómica para saber en la dirección en la que puedo reaccionar viendo que se dirigía con mucha prisa hacia ellos. Hace ya Tommy, gracias a Dios contigo y nunca me alegra estar encuentras salvo después de esto. Terrible desgracia igualmente Tony dijo, alivio me ha visto mi padre señor tendrá preguntas si está en mi casa pues se encuentra vino en una herida muy débil para decir en lo que el hombre debería vivir. Conseguía como puesto dijo la niña, le agradezco. Lo que le he hecho por mí tienes más que agradecer, le hubiera hecho lo mismo. Para ti como cualquiera, aquí siempre has sido un hombre más bueno porque lo que conozco y toda la vida. Y aquí la niña ahora venga y tiempo aprendizaje. Como si diría la señora de Temer que daba grandes sacadas, demostraba vigor inimaginable como amenaza de edad. Entrando en conjunto de las casas que se estaban, que tenían paredes llenas de ceniza y paredes como abandonadas aire, que sentían cerrado y a ciego posibilidad de contener la lágrima. Tenía pañuelos encerrados tratando de mitigar su volva. Lo que decía la señora a lo lado de Tom después de caminar un rato llegaban por el fin de la casa de lo que estaba machete negro de la igualdad, todos los alrededores laica como movimiento a la cola y se la avanzó hacia ella, lamentiéndose como cara de niño, hola pequeña, también te extrañé, me alegra así lo beber bien ahora es ver a papá, entre chidos y disculpe tiradero, dijo la señora. Tu hermana mientras atravesó la puerta seguida por los muchos cachocos que estaba ocupada atendiendo a algunos habitantes de la aldea. Resulta lesionados, además, tras como encontrar
en la calle de Malverido y esbozar incoherencias. ¿Cómo preocupa a la señora Tendra? Dijo Tommy. Vinimos heridos caminos para llegar hasta aquí. Por fortuna la familia encuentra la iglesia, me dijo. Encontré a la señora Tencia como una cochinera, como iluminar la habitación, encontrando lo primero. Prejuicios ella, aparte de la impulsación de la oscuridad en la que se encontró, sumergida en la vigencia del olor sofocante, en las hierbas aromáticas, incluso cuando consideraba a la señora de la brújula de la aldea, aunque su ocupación era llevar proporciones hechizo de amor, aliviar enfermedades, cuando presenta regiones de algunos habitantes de Comaba, artes místicas como ocultas que ancianas que habían dotado una larga vida. En el borde sobrenatural, cierto era, nadie había años, tenía hechicería en realidad, pues a la persona de edad, con toda la aldea, incluso de mayores, había coincidido desde que era pequeño con una vieja señora. Teníamos una cura de una hierba, era muy solinaria. ¡Ya! Y en la noche llena de tentaciones desde la que sonaba como todos los habitantes y daba ideas de compañía de seguridad a través de puestos en la mayoría y muy supersística y permanente. Miraba hacia otro lado, refundida prácticamente escasean como un tiempo de libre hacienda por encuentro encendida como que iba a sellar por un padre prostrado en la cama, encendiendo a la niña cuando la había más gritado de Marco como es en este momento. Tenía un cabello largo aumentando cada rostro, parecía una máscara cera de llena de arrugas debajo de las cobijas, así ya pudo ver el cuerpo esqueleto de su padre que en esos momentos parecía más un niño más que una adulta. ¿Si eres tú? Preguntó Dudley. Mi padre, contestó la niña. Me alegra que está bien. Siento mucho lo que pasó hoy en la mañana. Hace 20 años encontré mejor niño, pero en este tiempo es desagradable para hacer una de las cosas posesivas y tempranas que no tiene importar como sobre quiénes era, como si eres atravesado una edad. ¿Cómo empiezas a convertir la mujer que en tu vida desde que pequeña eres gran perspectiva para ti? La furtiva es mucho opuesta, era un sobreviviente a lo que he podido sobresalir. No tener como brazos de uno como he creído y he convertido hoy. Estoy muy orgulloso de ti, hoy me dices esto. Y me oye el amor que estupideces, mañana estupideces me temo. He sido como todo honesto contigo y ahora sepas de la verdad, señora Tony. ¿Les importa sacar la laica lo que las aguas de momento necesito hablar contigo, hija solas? Por supuesto, dijo la señora Tendrán. Tommy sintió casi a la señal de laica, pero yo diré sesión como perrita. Sí, me dijo Tony, diciendo cómo era. Apareció una sonrisa como era de todas. Ella observó a su amigo, señora Tendrán. Sabía el movimiento en que su padre quería hablar. Solo a ella lo que Tony le siguió. El señor Tendrán exigió. Jadaba de movimiento. ¿Cómo te sientes, papá? Preguntó la niña. ¿Qué te duele? Venda la del pecho en lo alegre. Grave de la hija de la señora tendrá una buena condición que he querido decir. Es seguro armarse como para lo emoción como duele el pecho, aunque menos ande un tiempo brebaje preparó a nuestra vieja amiga. Eso es el dolor de mantener como raya momentos de la vida escapada, de la nueva difunción, y como estoy en los momentos en los que tenemos en vida. Es como tú. Necesidad ser bastante de Zelda. Me encuentra bien, papá. Tammy y yo pasamos lo que vio en las antigüedades de ruinas. Gracias, Ulan. En las fuerzas del destino eran las obras que mantenerse lejos de alguna forma de otra. Suponía que algún interior le gustaba en encontrarse bien, aunque saldrá a explicar por qué. Tengo mucho frío, el arma se atravesó en mi pecho, produce una sensación helada, así siento unos huesos que aumentan congelados, aunque profusos de un torso bebido calientes. No logro encontrar un calor, al más dice el eco, como eterno, como casi, casi helada como hoy. Provocábamos sido atacados, ante como por quien unos genes distintos vestía armaduras metálicas como carne físicos y se encuentran las noches que te conocí. Entonces papá de lidiar de vez de uno. Esto nunca ha estado hace ya era lo más en este mundo, pero debes saber con qué es más importante que un y mira a toda la eternidad del tiempo que sepas de verdad y no soy de tu padre biológico, tu padre no playa anoche como esa
madre hace 14 años, la puedes estar mintiendo dentro de ti, no es como que he mintido tanto emular de un mantenidor metido sobre muchos aspectos sobre el tiempo de una noche, donde se avecina una tormenta. La mujer más lleva vestido como vida, entregó un bebé recién nacida, como prometió la cuidad, como el bebé eres tú, pero yo soy tu hija, de mi papá, dijo así ella, llorando, echándose las rodillas, negando a sí misma algo como intimidad. Siempre será así, dijo, tratando de incumisión como herida del pecho. Fue importante haberse informado como se decía, con su voz, verdadera madre encargó que la protección parecía una reina de alguien. Él le envejó como los cuentos de gusta leer, pues es poseer la belleza involucrada, tenía ropajes materiales que conseguía. Aparte del mundo poseía, poderecía como sí, como magia, como historias, no como hechizos en una terna. Los dioses bendiciones como almas, como verdaderas soberantes. Es señora papá de una madre. Los hijos de la hija única, la última vez que la única entrega me pidió. Educaron que como extraños vestidos como metálicas venían siendo decididos como pongan esencia. Llevaron montadas aladas y distinción en búsqueda de puesto de tu verdadero padre reclama. Tú eres mi único padre, lo sé. Se siente porque a lo largo de una existencia ha tenido más, pero he terminado luego guardando secreto durante mucho tiempo. Hecho contando al fin, contando mi espíritu, negando extranjeros, extrañándome seres, y luego como la muerte. Eran tres, y de hechizo contabilidad de ellos, conjurando las almas hechas de hielo, como se formaban en tus manos en estos, que resulta muy fácil. ¿Creen que aquello preciso como aquello que estoy contando, lo que de mi padre, manera insabible, como un caso, yo también veces como hacer objetos de hielo de muy complejo de pequeñas figuras ubicadas al ver, capaz de que me muestre fenómenos de solo que estoy en una vez, ni siquiera extraña esa capacidad de momentos de capaces de temperatura, como las notas, como nunca se hubiera el tema hasta como noche de la vida, y el único día sostenido como bien sino las meses de cuestiones como el futuro, la propiedad, la mortalidad, y no los humanos que vivimos como muy cortos de periodo. Una bendición de maldición, un año tranquilo porque dando lo mejor de vida podido, aunque dado los lujos de nunca la mesa de techo sobre tu cabeza, ropa, vistas como eres diferente y promueve extraño. Era como tu madre y se ataques hablaron al atardecer. Además poseedor, como ofrece como una vida lo que venga más largo de lo que es el humano del prejuicio como que quiera el ser humano, como lo que he conocido, como lo que en el tiempo que no lo haría. ¿Cómo se llama mi verdadera a mi madre? No lo es, nunca alcanzo a decir nombre de sustancia como su breve, helado del hielo luchando hasta lo más fuerte contra el último atardecer. Después de envejecer, caerse, se volvió a un ningún lugar. El horrible de seres de esta noche se fue en este paso, era lo más pasado como menos. Yo estaba enfrente de la, andando en pipa, pensando que la pesca de la semana estaba siendo buena y que llevaba varios meses, que estaba es como futuro en su situación, como si sabe la base de la extinción de la aldea, aumentar en veces de en el posado. Situación continuada como a veces aumentar basa como frescoría. Además del pescador, yo me he poseado en un sobre de mesa. Todos los que hemos vivido aquí se sentía como mientras algunos que tenía delante de mí me abandonaron de una rítmica al cielo, iba adquiriendo un poco de una tonalidad aguantante, como delante sin como manera rítmica, siempre como una tonalidad gratante, solo que había seguido aguantas muy rítmicas anunciando el inmatante. Llegando a amanecer el viento empezaba a fundir, fue más gélida, decir durante el día, hecho muchísimo habitual aquí cuando menos me di cuenta había contenido de mi papá que había el no se fue dentro de mi mente, sobre la manera que empecé a escuchar música de flautas, tambores, provocar un sonido de mental antimunidad, quizás solo ha sido una imaginación, como inmediatamente ha sido ya algo como, pero puede y debe tenía ver como genética melodía y que ser figurada. Cuando escuchó en esto estuviera ambas, parecía como conectarse todo lo que los demás. Además, suena como extraña la tomarse de una sujeción en el
hipnótico cansancio sonó 4 tiempos que estaba contemplando la intensidad del océano que se iba oscureciendo cada vez que ahora se figuraba como un terreno negro adulante. Me volvía técnica, negro adulante, me movía de forma apenas reaccionó, me empanaba de una vida dulce escalofriante. La vida era más cielo como ternado detrás de conjuntos gruesos nubes. Al profesor como se resbalaba en un figuro que en un trueno surcudaba de la noche que equivocaba estaba dentro de mí. Estado delantero por lo que designaba al observarme con una lejanía con algo no había. Un menso que las alas que sabían fuerza luchado contra una corriente alegre que soplaba en la dirección contrafuerte. Entonces vi a venir aquella a la que otras, volando en una dirección que había dando encontrando una 3, 5 jinetes montados como leis bestia, hables como te hablé. Quizás de moverme era posible en principio de parte de lo que sorprende espeluznantemente la imagen que tenía en mis ojos. Era parte de aquella melodía notar como el rítmico tambores acompañaban y no dejaban retomar dentro de mi cabeza. Todo decía como capaz de estar en la rapidez y es imposible reconocer una forma coherente de no saber fuerzas porque pronto mover, correr los rápidos y no puedo correr la más. Primero pensé que había sido aquí llegado encontrar mis protección y no es como yo sea un gran guerrero. En alguna vez ha sido mi pobre impulso, procedente de casas de bestias de todas mis fuerzas. Puedo más. Mi lógica corrió de manera defendente, asegurar como lástima de regresar aquella hermanas de parte del mundo, pero aquella parte equivocó mi embargo, pues puedo promover el juego de la aldea en una forma tan cruel y no como una resplandía ver lograr un objeto que era llevarse en ellos como dijeron lugar cuando estaba trabajo creado, pero estaba diciendo la verdad fue lo que pasó después. Cuando llegué a casa ni aún no había vuelto, sentí que yo después estaba contra mí. En la ruina después de mucho vestir que aquí es una discusión que sostiene en la mañana. Imagen de verme, te conozco demasiado, saber qué sucede cuando te enojas. Porque has dejado a Laika en una tarde de cuidado que termina, aplicará agujero contra pulgas, tampoco estaba en nuestro hogar. No me es horrible de un hecho incluso en una vivencia como durar pisadas en que aproxima la dirección producción de ruidos Ferrero haciendo un crujir algunas hojas palmeras caídas mientras acercaba el aire cada vez agilando dentro de una masa había exigía posibilidades escapatorias como eran como suspendieron números de fuerzas y capacidades y las mías que solo eran pobre y viejo pescador me quedé paralizada en honor alucinando la voluntad terrible que se acercaba cada vez ahuyendo la energía habitual que hay alrededor. Niño, ¿cuál niña? Me atrevió a preguntar apenas como un aullido de voz. No te hagas listo, como nosotros sabemos muy bien que tienes posteriormente un 14 años, no hay mucho trabajo en un paradero. Muy sangre de todo lo que he tomado. A ver, aquí hemos llevado una niña, pues gustes o no. No sé qué me hables, contestó. El de ser tampoco dijo, sin embargo, un solo brazo levantó la facilidad contra el suelo. Sentí que algo de mi cuerpo crujía detrás de mi impacto. Quizás hubiese rato, pero el momento importaba. No diré nada al ser contra huellas. A ti lo obsesionarte de hechizarte rompieron el tiraron. Todo en mi libro singular, toda la nuestra representación contemplaba la paralización como una destreza de interior. La casa fue un encuentro de ropa de sus viejas muñecas. Prueba de una muñeca vieja que capaz dijo mientras los otros jinetes lo mostraban las evidencias que dudaban de lo que algunas vistaban pequeñas además de los míos. Los extranjeros jinetes se acumulaban un lejos. ¿Sabe? Escuchó en una vida sonaba horizontes al minuto mezclas fluidos como hacen los inquietos, los cuales que juiciaban criaturas poseídas forman como capas blancas de sí, me tocó hacer como exteriores conmigo, y piso provocante, dolor invisible como guantale, aferrado a mi cuerpo como una tenaz instintiva fuerte en sus anchos dedos de en mí. Sentía un helado quemado los recuerdos de Vite, esos momentos que se volvieron difíciles como se observaban delgado de donde existía una misma de tomándose un sueño. Tranquilamente turbios jinetes siguieron algunas calles armas fundamentadas echando como de parada en habitaciones, aunque encontraban libres salas de encuentros no vinieron regular interior, vinieron no los cualquiera. Lugar hubiera hecho lo mismo, pues no tenía la misma posibilidad de hacerlo
El jinete se continuaba arrastrando como si no yo fuera un trapo de muñeco. Hemos llegado al terreno donde se le involucraba la parte de la aldea, que en eso espantaba una total calma y con esas pocas luces. Algunas viendo lo único que cantar el rodillo del ruido de la distancia. Entonces mi captor me dio cual sacó el aire de los pulmones en la arena. Alcancé a escuchar que me dijo: si no se entrega a la niña, hay que darse toda la aldea. ¿Quieres llevar tu conciencia a tantas muertes inocentes? Por supuesto, no es de qué hables, dije. La lengua se nos fue más del dolor por honestidad. Nosotros somos un pueblo que hable más de hecho daño. Nadie dejamos de echar lo que quiere. Y entonces pareció que en un idioma imposible y bajo formando diferentes caminos fueron donde encontraron al interior de la aldea todos los de mayor en condición social. Todo admite los jinetes golpeaba repeticiones algunas de las recomendaciones de todas las vueltas de una manera jinitosa. Todas de vueltas vejición, una maldición como vida y un sección. Como todo daba vueltas de una manera vejitosa, lo único que mantenía una vida y vacía regular era la serenidad. Toda la aldea tenía para sobrevivencia, estaba bien. Si suena egoístamente cuando digo que en una voz alta me despreció una persona que parecía que existía otra opción. El atardecer de su puñal coló la planta con unos rabos extraños de su mango, sin pelarlo de esos dos estrenó un pecho que nunca he sentido torno de dolor de mi introducción. Él me hubiera suscitado parte de mi energía habitual, es como un tenido como un encuentro de santa, calva como mirada palagroso gusto. He tenido, papá hubiera sido hecho de lo mismo, y si yo hubiera guiado nuestra aldea, yo tuviera sido en esta buscando generaciones como fuera llegar al tiempo por defenderte. Al salvarte del agresor, siento como mal por esto. En mi cuerpo he traído fortunas como hubiera podido creer hacer esto. Una pequeña, pero tú ya has visto, soy diferente. Pues esta capacidad más allá del humano promedio, algunas se usan a controlar, no sabes cómo proviene, ni siquiera yo. He visto peleas como felices, eran una persona específica y de corazón ha sido preciso. Hemos tenido que pasar una seguridad como la válida pena, pero valdrá la pena. Ahora sufran como mis invenciones con Vero. Tú dime por qué paso por los jinetes a donde fueron, como la perdonaban las furiosa como deben pagar. Vieron en un cómo quedarse así, escuchando bien así. Ya no quiero que ninguna intención ni negar sobre el paso. Quiero que una diga sombrero manifieste como parque metiendo los libros. Hay un encontrar, un seguir existiendo llamando Karen kilómetros cerca. Ahí tengo segundo lo que nunca estuvimos conflictos, intentando pesar buenas personas que hubieran bien. Algún tiempo estaba dando existencia. Por lo mismo después de adoptarse por favor, no lo pido, no tiene ninguna, eso es lo importante. Seguridad, yo debería ser constante hacia ella, en una voz grande que parecía en voz. La temperatura decía mientras el viejo pescador, pupilas de su hija tornaba blanquecas y como horizontes. Ella era una de las que siempre había sabido, era una llegada de la que su increíble capacidad sabía, como una vez frecuente y más terrible nunca enojada. Y este intento como la señora tembló la compañía. Tony Leica, que era un viejo pescador intenso ponerlo de pie, sintió como si era un pecho. Desgarraba un dolor auxiliar insoportable. Entonces dijo la señora, un como solitario basta posteriormente. Ya me he escuchado detrás de la puerta suficiente de fija. Debes saber toda la verdad de un control de morirías como habitantes de la aldea. Y no te regresaron, así que lo completamente pactado con lo que quieres. Para que ella viva y no es lo que quiero, contestó el pescador. La mayor defecto siempre será una terquedad. La mula debes confluir como hija de ella tiene una fuerza. De todo sentido de que debes tener. Pez dijo encima, entiendo cómo hace ella. Y la cabeza sus admiraciones, no como colaboración natural, como la temperatura que en la regulación había sido una niña que tenía aspecto. En una Tony puso al lado de ella. Los jinetes se fueron después de prender fuego de la aldea. Grandes antorchas, dijo la señora Terman, pero dejaron al recado una calle. Señora Terman dijo, intentaron incorporarse después de impedir. Ambas heridas tenían en el pecho. A mí me vas a caer en la propia casa de un público, como tengo suficiente edad para hacer, y pues como dijo, la señora vivió soportando muchas injusticias largas, y cuando esto ahora era una mortal, era una playa virgen, era una arena,
dorada que sabe como talco, en su largo de calles donde corrido de una vida, cuántas personas como ya no este mundo fundando en estas aldeas huyendo de los humanos de existentes anterior como y sur como una lejana pero como incluso de la fecha, incluso como una presión de una pasada por mucho criado como encendido mediante buscando un imperio tratando de olvidar todo lo que alguna vez experimenté con esa vez. Mundo queda distribuido de guerras mágicas, mucho tiempo de población del mundo antiguo. Quedan extenuaciones millonarias entre los horrores de la guerra, solo hemos cuenta su... Yo pertenezco a una era de ahora, solo recuerdo que propios viejos como Yeda Springón, muy más solitaria de comparada con lo que fue, te seguro llega a traer a grandes convicciones como lo que os he dicho las runas como evidencia, aunque morder bastante fui recibir. Una grande punto de conocerte es como la recién nacida, verte como casi una mujer bella, como corriendo como nunca había sido, atrevo una feliz, lo que nunca había, lo que demasiadas antiguas llenas de una terrible oscuridad indocible donde muchos seres esperaban hambrientos como levantarse. Porque yo misma provengo de esos lugares, te promocioné herido de noche con un puñal. Provisiones mágicas, por la verdad la magia buena, pues traer buenos beneficios, equivocando buenas pescatas o reales. Como casi estamos en este mundo para salvar la vida. Tu padre necesita un líquido muy raro llamado Kiss clásico. El pobre de una parte de un mundo dominado como alerto, un panorama pelado de una casi sol. Estos están llenos de terribles criaturas hechas de penumbra, las que había de tu padre hecha de ese líquido, pero un sólido venenoso es capaz de explotar el veneno. Es de los muchos sentidos de lo que la magia oscura de maneras misteriosas tiene la capacidad de crear más profesiones como poderosas y asimismo tiene la capacidad de curar incluso dicho ahorita tú eres la única puede tener los jinetes así como en tu padre no tienes todas escuchas en el misterio como dentro de ti es la verdad pequeña seguro la ausencia bajo la luz crió una presencia tenética como el lado de Manuel estar dispuesta a tres líquidos así sigue de manera tatuaje dentro de ella. Una mano helada recorrió el cuerpo al destruir su revisión de escuchar descripción, en la cual dirigió los resultados de una afirmativa respuesta del primer impulso. Y corriendo a la casa del asesinato de la dirigió la mirada rápidamente a su padre, mostrando una voz de la muerte con un sabelante lleno de la sufrimiento, un vaso como catalizador, como combustible en el que pues iba a seguir adelante, irme como aunque me vaya en la vida a ellos por mi padre que me ha dado todo y yo iré por ti, Tommy. No hizo como constante joven, además demasiado peligroso, además la familia es necia. Como está bien quedar aquí como los demás habitantes construyendo la aldea, tú que por parte de nosotros atrás ayudando. Tommy tiene razón, dijo la señora. Tendrán, deja que vaya contigo. Tommy va contigo y más tranquilo. Apenas un hilo hilato de una voz. Es un joven competente. Estoy en una asistencia, dijo. Movimiento a la cola como acuerdo al jinete se advirtieron a tu padre. Espera lo sólido invierno como estos meses. No es una así, pero no iría a un aguante como tranquila pescadora. Además, pues es suficiente, no llegará. Está muy lejos, no seas estúpido dijo la señora, porque tendría molestias esos hijitos, y yendo adecuado como yo estaría a llegar a destino de esos. Tengo dudas de especies del rito de las prácticas gente alcohol, como siempre han sido un misterio, pero aunque han escuchado cientos de rumores de las contradicciones entre desconocidos porque quieren sino más remedios que asistir en lo profundo y en lo que aún tiene que ver verdadero padre. Verdadero padre tendrá, tiene. ¿Quiere? Está leyendo. Tiene una de esas, no pequeña, contestó la señora, pero contestó la noche que tu madre te enterró. El misterio verdadero entre quienes la buscaban no sé. Si contesta la forma seca del pescador, la señora no continuó. En viejas crónicas de la guerra mágica narra la historia de las civilizaciones de una tecnológica con una duda de la precisión de lo que es cierto, de lo que casi fue una gran entre bandos, en uno de ellos reinos helados alquinos de hielo bajando a temperaturas quizás y en puerta en el dominio reclama sobre hay una guerra donde lo que helado he leído como visto como no ojos atrevo a confesar la naturaleza de ahora encanta y alegró pues en una civilización todos nos encontraremos en un privilegio en el mundo quedando como destrozado en una población en una pocas
profundidad de sobrevivir. Solo una palabra de un libro, papá, dijo así ella. Trata de sonreírse, pero trabaja a disimular que lo conservada de temblar comenzó a andar en un compuesto, como dijo cuando está el pescador, pero esa constante descripción en nuestros ataques y tus propias habilidades. Quizás este viaje esté a punto de emprender esta parte del verdadero origen. Tienes razón, dijo la señora, en la que jinetes prometieron regresar. Esta terminó, empezaron a distribuir la aldea como ruines. Sus formas de padecer capelo de mía, existentes como remedio, dirigen hacia, por hacer mis ojos supe que en el alguien importancia de purificación como jinetes serán considerados nuestros sino unas llamadas como mayoría llegó una yo también dijo también futura silla tomando como estargamiento moldea en lo que yo en la señora mostrando dentadura dentada de animalantura dando un tiempo entonces dijo a ella con esta debemos partir en la noche dijo la señora desde todas las aldeas sufriendo perdió algo yo sea incluso los familiares descuidaron cómo se fue buscando en una bruja helado llevamos mucho tiempo impulsando lo que castigos a quienes cumplan esos requisitos. No me quiero imaginar lo que haría si es tratara, pero si lo conozco todas buenas personas, pero asustados. Son muy pocos suertudos, pero eso hace buena combinación, pero nunca ha dado muy buenas. Revuelvo a lo largo de las historias un sentido de mortalidad, inocente de creerme como es una moralidad de muchos humanos. En realidad que está en la sensibilidad del hombre de alta la verdad de injusticia. Si tenemos que partir hay que hagamos antes de posible, dijo Tony. Wow, wow. La secundiola vayan en las casas del necesario para partir, dijo la señora Temurad. Llenar cuando era un encuentren unos cuchillos, espadas, como si ellas tiene Tommy. Despierde de lo que digas donde. Dirige todo el sendero manso como hace ellas. En ellos haré tenemos como Tony muchos aprender a prestar prestaciones de las que después de la señora de todas las bolsas de viaje que llevan colgadas de sus espadas se encontraban entradas como tomaban padres noticias de la práctica como preguntó a ella. Al principio muy bien, después de una resignación importante, tú defensa de la que necesita un caballero que te salve con una posibilidad de caminar. Ah, no, yo te salvaré a ti común, contestó ella, viendo como viendo del otro, dijo la señora. Quisiera despedirme, quisiera despedirme, quisiera despedirme de mi padre, dijo Acella. Por supuesto, dijo la amnesia. Acella entró de nuevo de la casa. Mi padre aparecía durmiendo en la que estaba acostado a mis, a mis pies sobre el piso. El piso, papá, hija. He venido a despedirme, prometo regresar pronto y no es el rico donde está para sanar. Nunca quise estar ahí, hija, demasiado preparado para alguien de tu edad. Estaré bien aquí, aseguro. Así ella se acercó en el brazo de su padre, a mirar como dentro del cuerpo buscando una parecida a una remación sintiendo como parte de una Laika levantándose ella movió una cola formando silencio, como la niña acarició una cabeza de plomo. En una ciudad de papá así como Laika y mi mamá laminó la mano de ella, y la mía como respuesta afirmativa de lo nuevo. Tony y la señora Temá estaban como le echó la mano a Tony, dijo la anciana. Llevaré puertos de Tony, y preguntaban capitán, lo llevaré a las tierras de escena. ¿Cómo dónde continuará el viaje de una suerte de pronto? He traído papá, mi padre que ha estado escondido de unos libros, dijo ella. Bien, contestó la anciana, ahora cada quien vendrá a ayudarle en Apor, como vaya cuidando, como ambos fuertes de que creen, Dios criaron mías, porque la señora tendrá, dijo la señora de los casi, bendición como vieron de los ojos casi aseguraban en este momento, comprendieron en la vida que nunca es la misma, pasaron encima del sendero adelante, se bajaban la playera silencio serio, volteaba encima de una vieja casa, ni una silla basada en movimiento de la mano de la señora, encendía una fría movimiento invadido el cuerpo de la niña en función terrible desgracia, percibió que estaba última vez en la aldea, trató de ignorar, degradado en funcionar que había una cabeza
pelirroja y que pues, despeinaba lo que decía ella. Y entonces, cuando trató de ver las cosas optimistas, por lo menos, le podían comentar a los sobrevivientes que sanaran lo importante del precio que había. Significaba el bienestar del viejo de nube arremolinaba. Tenían una función para las sellas armas. Tenía más o menos sanaciones como esperaba. En formas colgaba de un cinto de unos amigos que regresaban entre comer y cena. Como no estoy de humor como duro. Mi madre lo honró apenas ayer. Es que llegamos a mi reino de la República como espero. Aunque yo he viajado unas cuantos kilómetros de agua, sino pero preocuparse. Siento que todo saldrá a lo peor. En estos momentos todo nos envía al cielo. Pero la ciudad iluminada a través de iluminantes aquellas a ver, estancias de palabras en el sueño infinito simulaba en guardaciones decían Tommy. Así ya como al momento de que olvidé, presentó como paso tornada, mucho flor como gracias venir como lo aprecio, venderme como hace como ahí la misma, por ti transparente que estoy. Quizás otras, pero sí más que te conozco desde bebé, nacido de todos y te dijo que el verdadero biológico no es así. En efecto, la señora Tomás estaba en una puerta escuchando a los demás y que educaba la educación, escuche las conversaciones ajenas a lo que supongo que a reclamar pues nunca dijo nada. Quizás había una bastante de eso, porque mi padre me pidió que nunca siguiera siempre como se empezó. Así es uno que nunca ha sido un papel como un amor, un mantener importante de lo único que me hay que darse. Hacerse apoyar sin importar lo que pase. Gracias, lo mismo voy a hacer con Lisa, que es uno. Estás ahora que molestar a todo el mundo. La trayectoria, gracias al Señor, mi convicción no puedes ver. En estos momentos un trueno cayó desde las alturas, desde los grandes de la luna dura. Tenía delante selvática observación de una distancia llena de una retorcida volcadura movida. El movimiento que movían adquieron ese aspecto amenazante como parecía cientos de mariposas malpurizadas por tenerse invencibles dominadas volantes de plantas de momentos hacia alaridos hasta declarada horror desdicha. Los que volvieron a ver una tragedia durante la aspecto como marionetas, como invisibles de voluntad, momentos y abandono de cargar el dolor. Y estate quieto, a tragar saliva durante como que los futuros de ningún lugar. Tony Escamosa recién me tomó una beso sorprendida y una manera ligera iluminada sonrisa. Un país de rostro, pero no por más de que lamento, no puedo pero los jóvenes pendientes de la situación de lo que ocurría en la noche.